no tener interrupciones. Si van generándose dudas, pueden dejarlo, van a escribir aquí en el chat de aquí de la sesión en línea y damos la palabra y levantan la mano y en el momento damos la palabra de acuerdo al orden del día o si vemos que hay algo importante y relevante lo vamos dejando. El objetivo de esta segunda sesión en línea es brindar claridad acerca del tema actuadores y su importancia en los procesos de automatización industrial, y así como la socialización de las actividades calificables que están preparadas para la unidad 2. La agenda propuesta consta de el saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de actuadores. En la sesión 1 hablamos de no solo la generalidad de todo el curso, en qué consiste, cómo se maneja la plataforma, sino también del tema de sensores. Y aquí vamos a hablar entonces del segundo tema, actuadores, y vamos a socializar después las actividades calificables de la unidad 2. Después vamos a sesión de preguntas y conclusiones. El favor a todos aquellos que van ingresando, mantengan cámara apagada, micrófono en silencio. Si van generándose dudas, van a escribir ahí en el chat de la sesión en línea. Aquí en este momento, yo les voy a compartir aquí en el chat de la sesión el enlace de la presentación que estamos viendo. Y recuerden que la asistencia a las sesiones en línea es un apoyo más. Si no puedes estar, no es obligatorio, por eso se deja grabación. Y hay algo muy importante que quiero aclarar. Yo creé el grupo WhatsApp como una forma de atención en tiempo real, que los apoye a ustedes, porque sé que algunos a veces entrar a la plataforma se les dificulta más o están trabajando, y si se les genera alguna duda, lo tenemos para ahí. Y ahí generalmente yo qué hago, pues yo dejo el chat abierto. ¿Por qué? Pues la razón de ser de un chat es para aclarar inquietudes y dudas. ¿Qué les recomiendo? Lo tengan en silencio y a medida de que vayan teniendo en silencio ese chat, solo tengan en cuenta porque hay personas que van a ingresar, hay personas que a veces tienen poca tolerancia. Si alguien incumple las reglas, yo lo voy a sacar del WhatsApp. Las o páginas que enmarcan la información, muy poquitas veces, muy poquitas veces se envío archivos. Cada uno es responsabilidad, ojo, en su celular, pues sabes si hay alguna información que es sospechosa o tienes dudas, pues no la descargues. Tenemos los otros medios de comunicación, como es el foro de las inquietudes, correo electrónico, mensajería instantánea, como se mostró en la anterior conferencia web. Mi intención es apoyarlos y hacer que este curso sea lo mejor para ustedes y puedan aprender. Si en algún momento usted dice, venga, me levanté 2 de la mañana y me surgió esta pregunta y la escribí, si estoy despierto, con mucho gusto y no te respondo. Si estoy ocupado o a cualquier hora del día, cuando me desocupe, yo empezaré a dar respuestas. Y tratemos de ser respetuosos como con los compañeros. Hay personas que tienen diversos puntos de vista y parte pues de eso es la tolerancia. El chat, la idea es que no vamos a compartir ni cadena, ni información de política, nada. Así tenga una creencia, nada de postura. La idea de ese canal es únicamente para apoyar el curso del SENA. Listo. Para aquellos que no han visto el video, no han ingresado a la clase 1, siempre cuando se vayan a comunicar, alguien me escribe por chat privado, entonces le pido el favor, dígame, vean, mi nombre es tal, del curso Introducción a Sistemas de Automatización, y me dicen, recuerde que entonces mi número de curso es tal. ¿Por qué? Porque pues tengo estudiantes de cursos que tienen otra fecha desfasada o que terminaron y de pronto es una pregunta anterior. Entonces su número de curso es 256-2414. Soy del curso de INSA o Introducción a Sistemas de Automatización 256-2414 o el que termina en 14 si no se acuerda todo el número. Entonces yo ya me ubico y le puedo dar una respuesta más efectiva. Entonces, la automatización consiste en eliminar aquellas tareas que son repetitivas que hacen los seres humanos y que por eso dejamos en condición de una serie de dispositivos para hacerlo más óptimo, evitar accidentes, incrementar la producción y la calidad. Esa es como la filosofía de la automatización. Y para que se haga efectiva la automatización, lo primero que tenemos que tener es algo que se llaman los sensores. Son elementos que convierten esas señales del mundo físico y real que percibimos con los sentidos en señales eléctricas para poderlas procesar y controlar
con un dispositivo. Generalmente en la industria tenemos el controlador lógico programable, que es el cerebro. Es una especie de computador para condiciones en la industria, aunque hay computadores ya especiales para la industria o sistemas especializados a base de microcontroladores que se programan para eso, pero siempre esa señal eléctrica o hay una tarjeta electrónica que me va a hacer algo para hacer de ese control, esperar una salida. Ya después de tener ese control, voy a la segunda parte, que es el actuador. El actuador son aquellos elementos que a partir de señales eléctricas la cambia a señales físicas. Es decir, por eso me generan movimiento o me generan acciones, por eso se llama actuadores, acciones que puedo visualizar de forma visual a partir de las órdenes de un sistema de control. Para todos esos actuadores hay algo muy importante. Entonces, de acuerdo a lo que voy a necesitar, entonces necesito un criterio de selección para saber qué tipo de actuador necesito. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta, yo puedo tener actuadores que me generen movimiento o rotación, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos algunos que me ayuden a regular o me den una alarma o me generen alguna interrupción. Entonces, muchos de esos elementos que voy a tener, bueno, todo esto se asocia a unos conceptos de características técnicas de equipos o elementos. Entonces existe algo que es la potencia. La potencia es la capacidad para realizar un trabajo, generalmente se mide en vatios, pero hay otra potencia que se llama en estado estable, que está la potencia activa, reactiva y aparente, que me hablan de kVA, kilovoltio amperios, kVAR, kilovoltio amperios reactivos. Esos son otros elementos que puedo tener en cuenta, que generalmente los que estudian ya en el campo de la ingeniería y ya tienen unos conceptos, o desde la tecnología, ya sea eléctrica, electrónica, de automatización, industrial, generalmente conocen esos elementos para poder seleccionar esos aspectos. En sistemas a veces necesito el KVA o tener esa potencia aparente para determinar de cuánto compro una UPS para proteger un sistema o una red. El otro, la controlabilidad, cómo voy a hacer el control. Entonces, en toda esta parte de elementos técnicos, nosotros podemos controlar por algo que se llama la amplitud, otra cosa que se llama la amplitud, la frecuencia o algo que se llama la fase. Son elementos que generalmente se pueden controlar, estos elementos, que cuando uno tiene esos conceptos generalmente de circuitos eléctricos y generalmente ese comportamiento en circuitos AC, es que ve sus conceptos generalmente. Pero entonces, si no tengo esos conceptos, bueno, ¿cómo lo puedo controlar? Entonces le dicen a la persona experta, venga, ¿qué elemento necesito para controlar? ¿Qué potencia necesita? Entonces, el peso y el volumen de lo que voy a mover, porque eso también me va a permitir la precisión, la velocidad, el mantenimiento y el costo que voy a tener. Entonces, son criterios básicos pues, que se deben de tener para eso. Recuerden que este es como un curso introductorio, donde la idea es que tengan como esos conceptos generales. Una forma de clasificación, hay muchas formas de clasificar los actuadores, los podemos ver de acuerdo al medio en que funcionan esos actuadores. Encontramos hidráulicos si su medio de operación es un líquido, puede ser el agua. Algunos le dicen los oleohidráulicos, es que el líquido es el aceite. Neumáticos es cuando ese medio de control es un gas, y eléctricos cuando el medio de control de él es la electricidad, o sea, su forma de operación. Ahí encontramos entonces que tenemos el motor de paso a paso. Entonces el motor de paso a paso es un motor es como un rollo de alambre que yo puedo controlar. En él obedece un principio de física que se llama la ley de Lenz, que a un efecto inducido me genera una fuerza opuesta a la causa que lo produce. Y si yo hablo en términos de la ley de Ohm, que la tensión generalmente es la diferencia de potencial eléctrico que pasa a través de un conductor, la corriente, la fuerza electromotriz que pasa a través de un elemento conductor, la resistencia a lo que se opone al paso de la corriente. Entonces, que son como conceptos ahí general. La corriente es una variable que generalmente es lo que le da la fuerza y genera el costo de todos estos equipos, generalmente a nivel eléctrico y electrónico. Y inclusive la variable que lo puede matar a uno, una corriente de 1 amperio
puede matar a una persona. Y entonces uno escucha, ay, voltajes grandes, 2000 voltios, 1000 voltios, 500 voltios. Pero si la corriente es bajita, no te pasa nada. Tú puedes tener 1 voltio, 1 amperio y te mata. Pero entonces la corriente es como una variable que generalmente la que hay que tener cuidado y por eso hay que tener muchas precauciones. Y estos motores de paso a paso lo que tienen es varias bobinas, entonces son pasos que puedo controlar, entonces puedo hacerlos de mayor precisión para posicionar algo. Entonces generalmente los encontramos en robots cartesianos, en algunas máquinas ya más específicas, por ejemplo, impresoras o elementos que necesiten alguna precisión. Entonces, esos motores de paso, para su controlabilidad, necesito hacer un programa o necesito tener un dispositivo que me distinga cuál es el orden de esas bobinas y que me dé un espacio de tiempo para esa transición entre ellas. Son elementos pues como para tener ahí en cuenta. Y generalmente tienen 4, 5 o 6 cables, donde uno generalmente es el común y los otros van de acuerdo a cada bobina. Y la motobomba generalmente es una aplicación para fluidos. Entonces, para fluidos, entonces, necesito extraer agua de una parte A a una parte B. Entonces, estoy utilizando la motobomba. Vemos que su principio es eléctrico, pero también genera a veces un movimiento hidráulico. Entonces, ahí estamos combinando la electrohidráulica. Hay otros elementos que pueden también, que conmutan con gases. Entonces, electroneumática, que es la combinación de los dos. Para generar calor, entonces tenemos, por ejemplo, las resistencias térmicas y para generar alarmas o ruidos, tenemos los zumbadores. Entonces, esos elementos, de acuerdo a las condiciones de operación, de movimiento rotacional, fluidos o alarmas, pero generalmente pueden ser o hidráulicos, neumáticos, eléctricos o la combinación de algunos de ellos. Aquí, entonces, vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 2 y vamos a, como he dicho en muchas ocasiones, cómo navegamos en la plataforma del curso otra vez para recordar a aquellos que es primera vez que están entrando y yo acostumbro en cada sesión a aprovechar para hacer. Nosotros en el curso tenemos 2 actividades. Una es el foro temático, donde vamos a hacer la analogía entre los sentidos humanos, sensores y actuadores. Se dinamiza con rúbrica Tigre. Es una actividad que generalmente se hace opcional. Yo la dejo opcional, ¿por qué? Porque muchas personas creen que el foro es entrar y escribir cualquier cosa y no, lo que queremos del foro es que se construya conocimiento. Entonces tenemos un criterio de valoración que se llama la rúbrica Tigre, que ahorita pues ya se les va a explicar. Y el otro es la evaluación en línea, que es un cuestionario donde vamos a mirar los conocimientos y conceptos que vamos a tener ahí. Aquí entonces ya voy a compartir la pantalla. Recordemos que para ingresar al curso, digitamos en avirtual.edu.co nuestro usuario y contraseña y a partir del usuario seleccionamos el tipo de documento que es si es cédula o tarjeta de identidad o si tienes otro de los documentos homologados por el SENA en Colombia, se dejan ahí y colocamos el número y la contraseña con que ingresamos a Sofía Plus. Nos sale los cursos de una vez. Cuando generalmente ingreso, me sale la plataforma de los cursos en que estoy inscrito con un perfil de ya sea de aprendiz o perfil de instructor. Entonces, ahí me van a aparecer y cada curso tiene un número que lo identifica. Ese número que identifica el curso, ¿para qué es? Es para saber que hay ahí un instructor que fue asignado a ellos y hay 80 aprendices. Por cada curso virtual generalmente tenemos 80 aprendices que se inscriben al proceso de formación. Hoy estamos iniciando casualmente la unidad 2. Generalmente yo trato de que las sesiones en línea sean iniciando la semana para que tengan todo el tiempo y tengan las explicaciones y conceptos de lo que vamos a trabajar y lo que vamos a tener ahí en clase. Siempre, generalmente, cuando entro a la parte principal de los cursos, me sale una ventanita emergente y miro el curso en que estoy escrito. Entonces soy de introducción a sistemas de automatización. Entonces, yo le hago clic, introducción a sistemas de automatización y en ese curso de sistemas de automatización, ¿yo qué hago? Le hago clic ahí. Quisiera saber si por el momento, mientras nos está cargando, alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. Yo ahorita les voy a volver a recordar dónde está el material, el contenido y de los elementos que hay que hacer. Si alguien tiene, puede hablar o levanta la mano o escribe en el chat, yo lo leo.
No, señor, en el momento no. Ok, listo. Entonces aquí entro a mi menú del curso. Entonces en el menú del curso le voy a habilitar vista aprendiz, que es la vista como generalmente ustedes lo ven, para que tengamos porque si lo dejo con vista instructor, de pronto ustedes también, venga, pero es que yo porque lo veo diferente. Entonces aquí ya queda habilitada la vista aprendiz. Van a encontrar por defecto primero los anuncios del curso y el número que identifica el curso, que en el Sena le decimos la ficha de caracterización, que siempre esa ficha siempre está asociada a los aprendices que van a ver una formación, al instructor que la dio. Esa es una forma de organización que tiene el SENA y hace la trazabilidad ya después cuando se haga la certificación de cuáles se certificaron de ahí. Entonces es una forma de tener orden en el SENA. Esta parte de territorio siempre estará disponible, mientras ya cuando si se te pasa el estado de certificación o cancelado, no tienes formación activa, no podrás ingresar a lo de territorio hasta que tengas un rol activo como aprendiz. Y aquí encontramos los anuncios, entonces aquí, hoy que les mandé la apertura de la unidad temática 2, el anuncio de la unidad temática 2, donde en esta semana 2 vamos a trabajar el concepto de actuadores, los actuadores, que fue la parte que estábamos hablando ahorita, y entonces el resultado de aprendizaje que está diseñado el SENA para este curso, tiene 4 resultados, este segundo es analizar sistemas de automatización básicas de acuerdo a requerimientos establecidos. Y tenemos dos actividades, realizar un cuestionario y participar en el foro temático. Si vemos aquí, aquí yo les mando este enlacecito y acá, ahí yo les comparto un enlace que tengo de Dropbox, donde está el archivo Word, donde explica ejemplos de cómo dinamizar en rúbrica T, pero ahorita la vamos a explicar como casos. Se le dice la fecha de inicia hoy 20 de mayo y termina el jueves 26 de mayo. Pero recuerde que todo lo podrán enviar hasta el miércoles 8 de junio, 7 de la mañana. Después de las 7 de la mañana no tendrán acceso al curso. Entonces hay algunos que preguntan, es que me retrasé. Recuerden que el cronograma está para que tú te organices, pero es tu decisión. Es una metodología virtual, cada uno a su ritmo. Si usted quiere hacer todas las actividades en un primer día, las puede hacer. ¿Qué pasa? Ojo, solo se cambia estado por certificar los días de cierre que se entre el 9, el 8 después de las 7 de la mañana, el 9 y el 10, porque necesitamos sacar una información estadística. Entonces, yo hice todo, sí, aprobaste todo, pero solo se cambia de estado entre el 8, 9 y 10 de junio, respectivamente. Y se les envió, venga, ¿cómo hago para hacer citas de mis documentos? Porque a veces cuando me presentan los foros, copian y pegan de internet, entonces y si no colocan la fuente, eso se llama plagio. Entonces yo utilizo una herramienta de control de plagios, que ahorita se las voy a mostrar cuál utilizo, para verificar eso, y si tiene más del 20%, te dejo no aprobado la actividad y te digo que generalmente te mando las fuentes y que repitas, porque eso es una falta grave, porque otra persona escribió, dijo, publicó, o hace yo, no, es que yo no copié directamente, sí, pero lo leíste en algún lado, lo escribiste y de pronto no te acordaste de dónde. Pero hoy en día, como estamos en la sociedad de la información y del conocimiento, desafortunadamente estas herramientas me encuentran donde salió la fuente. Entonces simplemente buscamos la fuente y ¿qué hago? Sí, todavía eso respecto se sacó de tal información, haciendo cita o la referencia para que nos quede de forma clara, no tenemos problemas. Por eso generalmente dejo el foro temático opcional, porque si muchos les da duro eso, no. ¿Qué es lo importante? Las actividades principales. Entonces, la primera unidad, como explicamos la sesión anterior, vea, es hacer el cuadro comparativo, les mostré cómo se hacía, prácticamente les di la solución en la clase anterior. Recordemos, ojo, contenido del curso es donde ingreso a la plataforma. Hace 8 días de pronto se me olvidó mostrarles dónde veo mis calificaciones. Entonces yo ingreso
ingreso aquí a calificaciones, esa nueva pestaña, en esa nueva pestaña, me van a calificar en el curso, ¿no es cierto? Entonces aparece, generalmente aparece tu nombre y aparece las actividades como están organizadas en el centro de calificaciones. Recuerden, y es algo muy importante, en el SENA las calificaciones son A de aprobado y D no aprobado, y si sacas D de repetir. Yo tengo configurado todas las actividades para que se repitan. Si de pronto a veces por un lapsus o a veces una sincronización en plataforma, creo que me pasó esta semana y alguien me informó por el chat que la evaluación 2 solo tenía un intento. Yo les dejo intentos infinitos, pero eso sí no les dejo ver las respuestas porque para eso tienen el material y para que la repitan. Entonces aparece tu nombre y entonces aquí, si tú dices la clase es más sondeos, le aplicas aquí el más y te va a aparecer, te va a desplegar no presentado, los sondeos son encuestas, por eso no está, sondeo de evaluación del programa, por ejemplo. Tienes actividades complementarias, este rojito actividades complementarias. Entonces, es el sistema nos dejó ahí como para remarcar cuando aprueban esos resultados de aprendizaje, y yo generalmente a veces esto lo califico al último, pero si lo vuelvo a colocar ahí, menos, se me cierra. ¿Qué es lo importante? Ojo, aquí donde dice resultados de aprendizaje. Entonces, así como está en el cronograma, le hago clic ahí a más. Entonces, por ejemplo, este es el primer resultado de aprendizaje. Entonces, aquí aparece, bueno, está el taller 1 y te va a aparecer aprobado. O si te aparece de, lo debes de repetir. En 2, que es la semana 2 que tenemos, nos va a aparecer 2 actividades. Que nos va a aparecer la evaluación, el cuestionario, para el resultado de aprendizaje. Si participaste bien, y esta es una opción de incentivo de nivelación que doy, si tú hiciste bien el foro y resulta que no hiciste o perdiste el cuadro de la unidad 1 y perdiste la evaluación, aprobado estos 2 resultados de aprendizaje. En la 3, tenemos 2 actividades, como se explicó en la anterior. ¿Qué actividades tenemos en la 3? Recordemos, tenemos la evaluación, pero esta evaluación 3 no es un cuestionario, sino que leo la guía de aprendizaje, me hacen un estudio de caso y debo adjuntar un documento con las respuestas. Hubo alguien que escribió en estos de los talleres y escribió alguna cosa y no es la respuesta a lo que me piden ahí. En la sesión anterior expliqué, y en la unidad 4 volvemos a tener un cuestionario, resultado 4, y ese cuestionario sí es parecido como al 2 para tener. Entonces aquí veo la información general. Voy a cerrar aquí calificación. Entonces eso es la parte que de pronto no les había mostrado. Recuerden que también yo puedo ver aquí en evidencias, evaluaciones de la información. Ahorita vamos a ir a contenido del curso. Voy aquí a contenido del curso directamente, que es algunos dirán, vean acá, en ese menú verde dice sesiones en línea, ¿no? Es que esta plataforma tiene unas herramientas para dar conferencias web. Yo generalmente no la utilizo porque he presentado bloqueos antes, entonces uno tiene que trabajar la herramienta que mejor funciona y maneja, entonces por eso utilizo Meet. Y todos pueden acceder sin problema, no hay problemas de comunicación, puedo hacer monitoreo desde el móvil o celular como lo estoy haciendo en este momento, entonces no vamos a tener ahí ningún inconveniente. Entonces ahí de ese menú principal, los anuncios, en calificaciones veo mis notas, foros, puedo ver los foros, en evaluaciones los talleres y los cuestionarios en evaluaciones. Entonces recuerden, cuando ingreso acá le hago clic aquí a proyecto, voy a ampliar aquí la ventana que se vea un poquito más grandecita. Listo. Le hice aquí clic en proyecto y me desplegó el menú de abajo. Y aquí, pues recordemos, información del programa. Aquí está el cronograma. Y si yo le hago clic al cronograma, en el cronograma, como mostramos la sesión anterior, aquí veo, aquí me va a desplegar el archivo donde me dice toda la información respectiva de este.
inicio, fecha de fin, en la cual podemos acceder a la información respectiva. Y al final me dice hasta cuándo es la fecha límite de envío de evidencias, que fue lo que socializamos en la sesión anterior. Hoy estamos en la capítulo 2 y por eso estamos con el resultado de aprendizaje 2. Empieza del 20 al 26. Es que yo estoy atrasado, apenas ingresé al curso a hacer. ¿Tienes tiempo? ¿Hasta cuándo? Todo está disponible hasta el 8 de junio, 7 de la mañana. Por eso siempre en los anuncios se deja la nota y aquí en la parte final del cronograma se aclara que para aprobar el curso hay que aprobar los 4 resultados de aprendizaje. Yo generalmente, ¿qué hago? Si tienes 3 de los 4 y no alcanzaste el último, manualmente, por eso lo que hago en el del día del cierre, le califico manual y te promuevo a aprobar el curso. Entonces aquí dice, 2 días antes del cierre, o sea, el 8 de junio a las 7 de la mañana, el curso va a estar disponible. Y para aprobar el curso es calificación A y D significa repetir. Me devuelvo acá y estamos en semana 2, actividad 2. Vengo aquí a actividad 2 y lo primero que voy a encontrar es mi guía de aprendizaje. Y aquí, cuando me abre mi guía de aprendizaje, me dice, es lo primero que yo hago. Entonces, leo, pego una ojeada a la guía de aprendizaje. ¿Para qué se coloca la guía de aprendizaje? Como su nombre dice, guía es una orientación. Te dice qué es lo que vamos a tener y qué es lo que vamos a tener en cuenta en el curso, qué información hay. Ya después, el segundo paso de mirar la guía de aprendizaje, debo leer el material de formación, pues, que es el contenido. Hay algunos que hacen, no, pues yo sé el tema o me aventuro a hacer el cuestionario. Entonces ya es decisión como de cada cual el poderlo realizar o hacer. Entonces miremos aquí, nos va a abrir la guía de aprendizaje. Entonces, en la guía de aprendizaje, nosotros, ¿qué tenemos? Generalmente siempre se nos va a presentar una información básica, que es el nombre de la guía, el nombre del programa, el resultado de aprendizaje, el tiempo. Generalmente el SENA estima por semana 10 horas, una presentación, cuáles son las actividades calificables y cuáles son las actividades complementarias que debo tener ahí para realizar la actividad. Y recuerden que cuando me abre aquí hay un menú, después de impresora, este es para guardarlo, este disquecito, guardar, y lo guardo pues en el computador. Entonces mi guía de aprendizaje, entonces como les decía, que lo estamos viendo, es el nombre de la guía. Esta guía 2 dice guía de aprendizaje, INSA, que es la abreviatura de Introducción a Sistemas de Automatización, unidad 2, es el curso de Introducción a los Sistemas de Automatización. Este es el código que tiene SENA identificado para el programa. La competencia es gestionar la automatización y el mantenimiento de máquinas y procesos industriales, y el resultado de aprendizaje es analizar sistemas de automatización básicos acorde a los requerimientos establecidos. 10 horas en la presentación te dice, bienvenido a la actividad de aprendizaje 2 de nuestro programa. Durante esta semana vamos a ver los contenidos temáticos de la unidad 2, que es analizar los conceptos de automatización, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener como actividades la evaluación 2 y el foro temático 2, las actividades de aprendizaje del curso. Entonces, ¿qué recomienda? No, pues realiza primero la actividad 1, pues para que tengas como un hilo conductor. La evaluación 2, corresponde a un cuestionario que está en contenido del curso, y la otra es el foro temático, que aquí me dice el mismo contenido del foro que va a encontrar ahí, y que su criterio de calificación es la rúbrica TIC. Entonces ya después de tener la guía, aquí me dice entonces las evidencias de aprendizaje. Entonces tengo de conocimiento un cuestionario y desempeño el foro temático, y aquí no es calificable para poder resultado de aprendizaje, pero yo lo tomo como incentivo de nivelación. Si yo lo dejara obligatorio, entonces tú haces la evaluación y no haces el foro, entonces no aprobaría la actividad. Entonces yo trato de flexibilizar, porque sé que muchos tienen un tiempo. Entonces, si el foro me lo haces bien, te exonero de calificación. Si tú pierdes el foro, no cumpliste elementos, pero ganaste la evaluación, yo después te lo califico manual y te lo doy como aprobado, como incentivo. Porque ¿qué es lo importante? ¿Qué elemento necesito para aprobar el curso? Está el glosario de términos al final y las referencias bibliográficas. Ya después voy a material complementario,
y de formación y material complementario. En esta pestañita, entonces aquí te dice navegue con los botones de arriba enseguida de la casita, voy al segundo y aquí encuentro el tema actuadores. Si hago aquí, me va a abrir otra pestaña donde voy a tener la información del contenido temático de la unidad 2. Ahorita en la presentación les di una forma ya general del contenido que hay. La idea es que el aprendiz ya a partir de ese tema empiece como a profundizar, a complementar ya la información más detallada del curso y a partir de ese contenido temático y el de la unidad 1 es que vamos y realizamos el cuestionario de evaluación donde nos presenta la información del curso respectivamente. Aquí nos está cargando. Vamos de acuerdo pues a la velocidad aquí de la red, que nos cargue la información del contenido temático de la unidad 2. Mientras aquí nos va cargando, quisiera saber qué preguntas, qué inquietudes se van generando por el momento, si la información ha sido clara de las personas que están aquí presentes. Listo, no veo nada en el chat. Listo. Entonces aquí vemos el contenido de esta unidad 2. Lo subo, entonces me dice, el tema es actuadores. Entonces aquí en el tema de actuadores vemos aquí unas imágenes de algunos imágenes de actuadores. Estos son actuadores generalmente que nos provee Festo, que hay en muchos laboratorios del SENA, que tienen parte neumática, hidráulica, como tal, y se ensamblan en los módulos. Me dice la tabla de contenido, entonces, definición de actuadores, analogía con los músculos. Si vemos en la unidad 1, hablaba de sensores y la analogía con los sentidos humanos y criterios de selección, clasificación de los actuadores, aplicaciones de los actuadores y tipos de actuadores. Entonces aquí, en la primera parte, nos dice una definición, entonces miremos que aquí está tomando fuentes, derechos de autor, esta definición sacada, esa es una forma de citar que es en APA, generalmente es el apellido, y si no tiene fecha, por eso aparece SF fecha, dice que los actuadores son elementos que generan movimiento según órdenes dadas por una unidad de control. Ya definición, ya la analogía, o sea, la analogía es comparación. Entonces, como tienen un funcionamiento análogo con los músculos, cumplen funciones especiales de al mundo físico para tener control sobre el sistema. Y criterios de selección de los sensores que los habíamos hecho. Yo que hice, traje como un resumen en la presentación que les comparte, pero es la información que tenemos aquí en el material, la clasificación de los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos que habíamos visto. Y aquí vemos ejemplo de actuadores hidráulicos, que amplía un poquito más las imágenes. Y conforme a la operación de esos actuadores hidráulicos, hay lineales llamados los cilindros, los rotativos denominados motores hidráulicos, que generalmente se encuentran. Y ya después nos encontramos los actuadores neumáticos. Ya vemos aquí algunas imágenes de los actuadores neumáticos. Y ahí encontramos, o sea, el medio es el aire, tenemos los cilindros y tenemos los motores. Y entre los cilindros están cilindros de simple efecto, de doble efecto, de rotación. Y entre los motores, aquí me dice algunas características para tener en cuenta los motores. Y la información. Y de esos motores eléctricos tenemos los motores de corriente continua, desde corriente alterna y motores de paso. Entonces ahorita les decía, los motores de paso tienen varias líneas. Entonces aquí vemos las líneas, ejemplos de motores de paso. Ese es el otro que tiene dos líneas en un motor de continua y el otro es una foto de frente de un motor de generalmente de corriente alterna, que algunos tienen aplicaciones como fluidos, las aplicaciones en alarmas, sonoras, visuales. Hoy en día ya tenemos la tecnología LED
para aplicaciones térmicas como las resistencias como tal, eléctricas para que me genere calor, donde para esa transferencia de calor hay tres, generalmente se da por tres aspectos. Conducción, la transferencia de un cuerpo a otro hasta conseguir una temperatura estable entre los dos cuerpos. Convección, el calor de un sólido se transmite mediante circulación de un fluido que lo rodea y ese se transporta a otro lugar, que se llama convección natural, y hay circulación de fluido que provoca por un medio externo, se llama forzada, es por ejemplo como tenemos un ejemplo los radiadores. Y por radiación, los radiadores, por ejemplo, de los vehículos, los carros, circula un aceite o algo para refrigerar. Y por radiación, generalmente, es ya otro tipo de transferencia de calor que generalmente se da. Vamos a encontrar también en el material, aquí, radiación se transfiere por emisiones electromagnéticas de cualquier tipo. Recordemos que la unidad fundamental de temperatura es el grado Kelvin, pero socialmente se habla más en grados Celsius. El grado centígrado, pues es como un vulgarismo, pero técnicamente desde el punto de vista de instrumentación o algo, grado centígrado no es nada. El nombre técnico real de la unidad es Celsius o Kelvin o Fahrenheit, pero Kelvin es el principal. Me muestra aquí que hay una definición más precisa de los tipos de actuadores, de los motores también DC, motores paso a paso, la motobomba, la electroválvula, el piloto y las referencias bibliográficas. Esto es lo que encontramos aquí en el material del curso, ¿cierto? Y ya después de segundo, si yo navego acá en la pestañita de arriba, voy a encontrar el complementario, si quiero más sobre automatismos y robots, sistemas de control de robótica, sistemas de automatización básicos. Y ya vamos a la actividad, la primera actividad, evaluación. Llego aquí a evaluación, le hago clic aquí a este enlace y entonces ahí vamos a encontrar nuestro cuestionario. Yo ya lo dejé habilitado para intentos ilimitados. Le agradezco al aprendiz que me informó. De pronto no cogí cuando hice la configuración y generalmente vienen por defecto en una. Yo lo dejo infinitos. Que tú lo hagas. Una técnica que digo, venga, yo puedo cojo mis preguntas, selecciono las respuestas y miro de acuerdo al puntaje que tuve para saber o comparo con el material de formación para tener la respuesta. Entonces ya llego y empieza aquí la pregunta, vea, intentos ilimitados, ya está configurado. Preguntas, voy a preguntas, entonces aparece un cuestionario. El RTD es un sensor de qué? Generalmente esto, si vemos el material, es un sensor que es de temperatura. Aquí, la pregunta, la función de los actuadores, generar movimiento de elementos según órdenes dadas por una unidad de control, generar señales hacia un controlador, ordenar la unidad de control para modificar, generar orden o modificar. Si vemos, generalmente, esta fue la primera definición que vimos en el contenido. La otra, utilizada cuando se necesita trasladar un fluido de un lugar a otro. Estamos hablando de fluidos. Si hablo de motor de corriente alterna, corriente continua, no transmite fluidos. La motobomba transmite fluidos. La válvula no transmite fluidos. Generalmente me permite el paso. Lo mismo, estos elementos. Quinto sería la motobomba. Listo. La otra, la automatización. Es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos que tiene como propósito conferir valor agregado en materias de obra que operan. Tú defines si es falso o verdadero. Los sensores tienen la capacidad, entonces, aquí la unidad 1, de detectar la variación de una magnitud física y convertir en valor a una señal eléctrica analógica. Recuerde que habíamos dado, aquí me hace un sensor, verdadero o falso. Aquí, criterios para seleccionar un sensor. Recuerdo el material. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuáles eran los criterios que debía tener? Vuelvo al material y selecciono la opción. Aquí, en la otra, ¿en qué aplicaciones se utiliza un motor de paso? ¿Cuáles de estos creo que puede tener? Ahorita ya les había dicho dónde utilizábamos motor de paso, ¿no es cierto? Uno de los casos. Y la otra actividad es la válvula solenoide. ¿Qué es? Las válvulas solenoides generalmente es un elemento electromagnético, tiene una bobina al interior
entonces generan movimiento. Entonces, un elemento que cuando se activa selecciona un líquido, no, ese no es de líquidos, un elemento de control de paso de fluidos, activa se permite el paso, no tiene nada de hidráulica, un indicador que transforma energía eléctrica en energía sonora, un elemento que no controla el paso de fluidos. Entonces ya tú vas a determinar de estos cuál es la respuesta correcta de acuerdo a lo que vi del contenido del material. Ya después llega y dice, los actuadores tienen funcionamiento análogo a los músculos, están diseñados para cumplir funciones específicas que son un medio físico, los cuales ejercen control de un proceso, verdadero o falso. Y aquí a lo último, describa de manera corta con sus propias palabras la diferencia entre un sistema de control de lazo abierto, lazo cerrado, entonces usted escribe. Entonces, ojo, para esta pregunta, entonces ya es un elemento que no les he explicado, pues que está en el material, pero que está ahí. Entonces ya les voy a explicar aquí. Voy a abrir una nueva pestañita. Listo. Entonces, voy a crear un tablerito acá de una vez y aquí les explico en el tablerito. Listo. Entonces, esa primera actividad consiste en responder. Si te da, quedó aprobado como tal. Listo. Voy a crear una pizarra. Listo. Una pizarra para explicarles como la parte de control. Empezar una pizarra nueva. Listo, voy a compartir esta pestaña. Ya había visto que ya aquí hay como unas preguntas. Vamos acá. Listo. Aquí ya después de la evaluación le digo finalizar y ya envío el programa o guardar y listo. Vamos a ver, sondeos. Tenemos dos sondeos en actividades iniciales, actividades de inducción, sondeo conocimientos previos. Le hago clic aquí a sondeo. Y aquí está activo el sondeo. Está activo. Le digo continuar y dar la respuesta. Este es el sondeo inicial de actividades iniciales. Creo que con esto doy respuesta a la pregunta de Elis. Me verifica si doy respuesta. Cristian. Cristian dice, instructor, buenos días. ¿Cuándo puedo ver reflejados mis resultados de calificación de las actividades 1 y 2? Todas las actividades que ustedes presentan, yo generalmente el instructor tiene entre 24 y 48 horas hábiles. Es decir, yo a cada curso le dedico 2 horas. Por ejemplo, hoy es de 8 a 10 con ustedes. Tengo otro curso que es de 10 a 12. Tengo otro curso de 1 a 3. Tengo otro curso de 3 a 5. Entonces, de acuerdo, si tu curso ya revisé y califiqué las actividades hoy y lo presentaste ya a la tarde, recuerdo, hoy es viernes, día hábil, tengo hasta el lunes para responderte a más tardar martes si lo presentaste hoy, ¿no es cierto? En días hábiles. Y llega la respuesta. Yo generalmente trato de responderlo más rápido y tú ves el centro de calificaciones tus notas. No sé si con eso hay respuesta a tu inquietud, Cristian Andrés. Listo, aquí vamos. Entonces estamos en el tablerito para explicarle la parte de control. Listo. Primero le vamos a dar el nombre, este tablerito. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Quiero que me confirmen si la respuesta que acabo de dar fue satisfactoria o hay alguna inquietud por parte de ustedes. Pueden hablar por el micrófono.
Profe, perdón, ¿dónde se puede visualizar el tablerito? No lo estás viendo en, no sé, yo estoy viendo aquí. El tablero, no lo estás viendo en Ah, pantalla. ya, ok. Un poquito pegada a la red, entonces se nos está demorando un poquito. Entonces, por el momento. Aquí hay una pregunta que si puedo proveer licencias. No, yo no puedo proveer licencias. Listo, aquí se me está. Entonces estamos trabajando generalmente LPP, que es versión, tiene versión libre, DFD también versión libre la parte introductoria, Java, entonces si tú haces todos los desarrollos en el entorno de desarrollo, eh, ellos tienen por ahí una licencia de uso gratuito para estudiar, para proveer. Eh, que es microsystem, pero si te vas allá a comercializar, tienes que pagar a ellos. Otra opción es trabajar por la versión libre de ellos, entonces con otro entorno de desarrollo. Y así sucesivamente con cada palabra o programa. Y así tú estás en un proceso de formación específico, debes de determinar ahí que vas a trabajar. Aquí ya me estoy volviendo a reconectar. Listo, veo que no hay más preguntas, ya mejor reconectar. Estoy volviendo a compartir toda la pantalla para trabajar con el tablerito. Listo. Estoy verificando, estoy esperando a ver si ya sí está compartiendo pantalla, que está haciendo el monitor. Entonces resulta que nosotros tenemos, desde el punto de vista de la automatización industrial, lo que se conoce lazos de control. Pero generalmente, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros generalmente en automatización, ¿qué tenemos? Aquí voy a escribir, voy a hacer con una notica de sí. Generalmente siempre tengo entradas, lo que constituye un proceso, va a constituir una especie de diagrama de bloques. Guardar. Listo. Tengo algo donde se genera la transformación,
que es el proceso, y tengo otra parte donde va a obtener una salida, la voy a colocar de color naranja, las salidas. Listo. Entonces, en un sistema de control como tal, generalmente siempre que tenemos las entradas, hay un proceso donde se ocurre una transformación y una salida. Eso es lo que me define generalmente un sistema de control. Que siempre donde tenemos las entradas, aquí, donde tenemos las entradas, aquí generalmente, ¿qué hay? Señales del mundo real, entonces necesitamos los sensores. Sensores. Tengo el sensor que me convierte en esa señal del mundo físico a señales eléctricas, donde aquí generalmente entra una máquina donde se hace un proceso, una transformación y va a tener una salida, donde en esa salida que va a tener generalmente los actuadores que van a interactuar con el mundo real. Los actuadores. Por eso en la semana 1 vimos los sensores. En la semana 2 estamos viendo los actuadores. Y aquí en este proceso generalmente, ¿qué viene acá? Es donde se hace toda la parte de control, la parte de transformación. Y generalmente ahí lo que se trabaja, vienen señales eléctricas, es donde hago acciones a través de elementos de hardware o software que me van a generar esa acción. Tarjetas electrónicas, sistemas de cómputo. Resulta que desde la parte de control industrial encontramos sistemas que se llaman sistemas de lazo abierto y encontramos otros sistemas que se conocen como de lazo cerrado. Generalmente cuando uno empieza a estudiar la parte de automatización, hay dos libros de Kazuhiko Ogata, uno es Dinámica de Sistemas y otro Ingeniería de Control Moderno, donde me empieza todas esas definiciones con técnicas, matemáticas de lo que es. Entonces yo aquí les voy a dar una definición lo más sencilla posible, que espero que me entiendan. Y lo voy a empezar a dar con un ejemplo. Lazo abierto. Entonces voy a hacer un ejemplo de lazo abierto. Entonces resulta que yo aquí tengo, voy a coger ropa. Tengo ropa sucia. Ropa sucia. Guardar. Control Z. Creamos una nota adhesiva, pero la voy a colocar. Mejor para. Listo. Tengo ropa sucia. Y esa ropa sucia, yo necesito lavarla. Entonces la voy a meter a una lavadora que me va a hacer el proceso de lavado. Entonces ese proceso, ese sistema se me lo va a constituir la lavadora. Lavadora. Y ya la salida, lo que espero obtener es ropa limpia. Limpio. Es lo que espero obtener acá. Lo que espero con el sistema. Si vemos acá, entonces, generalmente la ropa, mi sensor en este momento pueden ser, ojo, mi primer sensor que puedo tener acá, en este diagrama de bloques, mis ojos. Mis ojos que ven que la ropa tiene mugre. Mi olfato, que huele como maluco. Ah, entonces, esta ropa sucia. Entonces, aquí tengo dos sensores. Uno la vista y otro el olfato. Otro sensor puede ser también, el tacto. Toco y siento que hay cosas que están encima de la ropa, algún elemento ahí poroso, entonces, puedo detectar que la ropa está limpia o sucia. Estoy hablando de tres sensores. Mira que estoy haciendo analogía entre sensores y sentidos somáticos, ¿cierto? Está un proceso. En proceso, entonces, en control, generalmente es lo que se conoce, tenemos aquí, muchas veces el nombre técnico, aquí tenemos la planta. La planta
es donde hacemos todo ese proceso de transformación. Nosotros, o la otra es donde está el sistema como tal. Y ya después de meterla a la lavadora, entonces ¿yo qué hago en la lavadora? Abro la lavadora, meto la ropa sucia y la lavadora generalmente tiene un proceso. Está el agua, está el detergente, está el motor que me genera movimiento y después espero tener ropa limpia. Yo meto el agua en la lavadora, entonces la ropa sucia y espero que sea la ropa limpia. Vemos que aquí entonces entro y grabo, pero no tengo una retroalimentación simple. Saco la ropa, pero puede que la ropa no esté del todo limpia. Generalmente hay un obstáculo. Metí una camisa, pero salió con el cuello sucio. Entonces, ¿por qué se dice el lazo abierto? Porque no hay una retroalimentación de la entrada a la salida. Pero resulta que quiero verificar ese sistema y hacer lazo cerrado. Entonces ya hago para hacer eso mismo como lazo cerrado. Entonces voy a aprovechar una herramienta para optimizar aquí tiempo. Entonces voy a convertir eso en un lazo cerrado. Va a coger, va a hacer capturita de esta partecita. La va a pasar acá. Listo. La va a incrustar acá. Pegar. Lazo cerrado. Entonces tengo el mismo procedimiento, el mismo sistema con la parte de la ropa. Pero resulta que yo le voy a incorporar otro componente. Ojo, con mis ojos yo observé que entonces aquí hice una, como decir, una revisión. Revisé. Y yo revisé y resulta que, mire, la ropa está limpia. Pero hay camisas que están sucias. Entonces, ¿qué hago? Un proceso. La vuelvo, la catalogo como ropa sucia y la vuelvo a meter al proceso. Esto es lo que se llama retroalimentación, un sistema en lazo cerrado. La volví a meter, esa ropa que tenía el cuello sucio y la volví a incrustar en la lavadora. ¿Ahí qué estoy haciendo? Algo que se conoce como lazo cerrado. Este es un ejemplo lo más sencillo. Ya generalmente en la parte de control ya tiene unos elementos en los diagramas de bloques, una forma, una retroalimentación, unos procesos donde va a dar unos elementos que van a hacer. Pero en términos generales, lazo cerrado es cuando hay retroalimentación para eliminar los errores que hay. Generalmente, ahí ya en los diagramas de bloque, generalmente ¿qué se agrega? Se agrega un punto donde se hace como una operación donde comparas esa entrada y esa salida para que vaya aquí al sistema. Muchas veces en ese sistema, en esa lavadora adentro ya hay un proceso de control, de verificación que me permiten hacer eso, pero la lavadora es un caso de un sistema de lazo abierto. Pero con mis manos y yo manualmente lo hice así. Pero un ejemplo de lazo cerrado de otro sistema es la ducha. Cuando yo voy al baño, entonces yo llego, estoy yo aquí, me voy a duchar y resulta con una ducha de esas, ya sea a gas o eléctricas. Y entonces aquí tengo mi ducha, mi duchita, y me está cayendo el agua. Listo. Me voy a bañar. Pero resulta que en mi sistema encuentro acá que hay ahí dos llaves, ¿no es cierto? Una llave que está para el agua fría y hay otra llave que tengo para el agua caliente. El agua caliente, coloquémosle aquí negrita, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo esta para la caliente y esta para el agua fría. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hacemos la gran mayoría de personas en el planeta. Antes de meter todo el cuerpo, ¿qué hago? Coloco la mano y entonces abro la ducha y miro, bueno, el agua está muy fría. Entonces abro el agua fría, abro el agua caliente y lo tengo entonces para que me salga más agua. Si a veces es a gas.
en una ducha normal. Hay otras que solo tienen una llave y tienen esta partecita, ya en lugar de ser caliente, va a ser eléctrica, solo tengo una llavecita. Entonces las que son eléctricas. Entonces a mayor cantidad de agua va a estar más fría, a menor cantidad de agua va a estar más caliente. Entonces ¿yo qué hago? La retroalimentación la estoy haciendo con mi mano. Quisiera saber si con esto queda claro el ejemplo de un sistema de lazo abierto, lazo cerrado, explicado de la manera como que traté de hacer lo más eso. Entonces, con base a eso, la última pregunta del examen. Explique qué diferencia entre un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado. Y ya a partir de ahí, pues doy mis respuestas y ya se empieza la evaluación o la calificación de la evaluación, que es de la semana 2. Miremos a ver si hay preguntas aquí en el chat. Entonces aproveche para explicar a partir de la socialización de la evaluación, sistema de lazo abierto, lazo cerrado, que es lo que ustedes van a encontrar también en el material complementario y ya van a ver más a profundidad los elementos. Aquí no veo que haya preguntas desde que me reconecté. Voy a mirar aquí en el chat desde el móvil. Recuerden que estuve un momentico fuera. No. Aquí un ejemplo de lazos cerrados son los sistemas que... Cristian, no sé si Cristian va a hablar. Ojo, me dice los sistemas PID. Listo. ¿Qué es un PID? Entonces, resulta, ojo, que en la parte de control, entonces voy a volver aquí al tablerito, ya que él me habla de PID. Listo. El PID. Ojo. Entonces, para hablarte de PID, entonces, ojo, vamos a tener generalmente en un sistema, entonces vamos a tener un plano cartesiano de las señales como tal. Yo puedo controlar desde acá, entonces, por ejemplo, tengo una señal y entonces, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de una panadería. En una panadería, yo voy a poner a calentar mis panes, pero tengo que prender el horno. A nivel industrial también existen grandes hornos, muflas para, por ejemplo, derretir si es producción para generar esos moldes de muchos elementos. Pero resulta que en la parte hay que tener en cuenta unos conceptos que son el orden de los sistemas. El orden de los sistemas me los da los elementos de almacenamiento que tengo. Entonces tengo sistemas de orden 1, sistemas de primer orden 1, tengo sistemas de orden 2, tengo sistemas de orden 3, orden n, que son sistemas como tal. Entonces, por ejemplo, si está hablando de un sistema hidráulico, entonces un ejemplo de orden 1, entonces podría ser, si necesito un sistema, tengo un sistema donde tengo este tanquecito y aquí lo tengo lleno de agua, tengo un sistema de almacenamiento de agua. Lo tengo es con gas, está lleno de líquido. Y desde el punto de vista eléctrico, electrónico, un ejemplo de eso me lo da, por ejemplo, un condensador. Un condensador consiste en un conjunto de placas paralelas separadas por un material dieléctrico que me va generando una carga en un sentido y me va generando ese almacenamiento en forma de campo eléctrico, campo magnético. Cualquiera de esos sistemas, físico o masa resorte, ¿no es cierto? Tenemos masa resorte amortiguador, sería orden 2. O orden 2, tengo dos tanques seguidos, tengo un tanque de agua y va a llenar dos sistemas de tanques. O sea, el elemento de almacenamiento es el que me define el orden del sistema. Orden 1, tengo un elemento de almacenamiento. Orden 2, tengo dos elementos de almacenamiento. En electrónica, tengo tanto los condensadores como las bobinas. Las bobinas son los rollos de alambre, ¿no es cierto? Las bobinas. Entonces, condensador, inductor.
físico, masa, resorte, amortiguador, o tengo 2 tanques de agua o 2 tanques de gas. Si tengo uno, es orden 1. Si tengo 2, es orden 2. Generalmente en ese primer orden hay una parte matemática que me lo da y me dice que ese sistema, generalmente lo ideal es que carga 5 constantes de tiempo, 5 taos, en que el sistema generalmente me genere su proceso de carga y me da un error del 2%. Después de ahí, eso se llama el estado transitorio, hasta que ese elemento se cargue o se tenga esté lleno, por ejemplo, aquí de agua o de gas. Entonces se conoce como estado transitorio. Desde el punto de vista eléctrico es estado transitorio hasta que se me llene ese condensador o esa bobina, se me incremente de energía, y esa constante de tiempo está dada por una constante que es tau, que es la constante de tiempo que se mide en segundos. Ya a nivel industrial, generalmente en el eléctrico eso se genera casi instantáneamente. Ya son elementos que son más retardados, pero se aplica el mismo principio. Entonces, generalmente, el control, ¿para qué se hace? Tengo mi entrada y resulta que mi horno se me va a demorar, necesito, voy a poner un valor, voy a decir, va a tener 50 grados Celsius, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces mi horno, para que se me cargue y que empiece a poder poner los materiales ahí, de este horno específico que me estoy inventando, se va a generar 5 constantes de tiempo. Supongamos que mi constante de tiempo, está dada en, supongamos, mi primera constante de tiempo se va a demorar, supongamos, 2 minutos. 2 minutos. Es mitad, mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a mi característica de ese sistema, para poder meter los elementos tengo que esperar 10 minutos. A veces en las empresas puede demorarse 1 o 2 horas para estabilizarse a tener ese elemento. Es lo que hago en control. Entonces tengo mi sistema de control. ¿Qué es lo que me hace un PID? Un PID es una sigla de un sistema de control que tengo que generalmente, ¿qué hace? Un PID al interior hace unas operaciones matemáticas, donde hago es la parte proporcional. Este es el proporcional, esta es la acción integral y esta es la acción derivativa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero ganancias. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Y entonces les voy a explicar aquí un PID. Entonces, PID, entonces un control donde tengo una parte proporcional, aquí tengo otro componente que me hace la acción integral. Y tengo otra acción que me dice la acción derivativa. Esto no entra dentro del curso, pero de una vez para aclarar la pregunta, me parece importante que conozcan. Derivativa. Derivativa. Entonces, matemáticamente, generalmente, ¿qué es lo que se hace? El control. Entonces, yo quiero esto y resulta que se demora 10 minutos para que esté acá. Entonces, yo quiero hacer un sistema de control, que mi sistema de control, mi salida, sea óptima y que esto no sea 10 minutos, sino que sea que sea en 1 minuto. Es decir, que esta constante de tiempo me dé la salida así. Y supongamos que yo quiero que se me cargue, y entonces esta era la normal, 2 minutos la tau, pero quiero que se me dé aquí esta carga, no esperar 10 minutos, sino que sea máximo en 1 minuto, que tenga acá, que tenga ahí el proceso. Entonces yo quiero que esa constante de tiempo mía, optimizar ese sistema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le aplico? Una acción de control. ¿Qué hago? Hago un amplificador. Entonces, generalmente ese PID, desde el punto de vista electrónico al interior, es lo que ven en electrónica, todas esas operaciones con los amplificadores operacionales, lo que tienen, le genera lo que se conoce como una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hace en primer lugar? Lo que pasa con este sistema, aquí lo voy a colocar en rayita, si le coloco una acción proporcional, entonces muchas veces coloca y lo aumenta, pero me genera algo que se llama sobrepaso.
este sobrepaso que me pasa de ahí, hay sistemas donde no me, en sistema robótico no puedo tener sobrepaso, porque si se me va más allá, se me daña la articulación del robot o algo, pero en sistemas, por ejemplo, como temperatura, me admite un sobrepaso, a veces hay unas técnicas que me dan hasta el 25%, entonces hay unas tablas de algoritmo para generar esa acción. Ese sobrepaso me lo generó, le apliqué mucha ganancia. Y entonces, ¿qué me lo dio? Esta acción proporcional, me generó este sobrepaso. Pero no se me estabiliza, necesito quitarle ese sobrepaso. Entonces le aplico una acción integral. Entonces, al aplicar esa acción integral, ¿qué está haciendo? Me disminuye en un segundo lugar ese sobrepaso. Entonces aquí voy a colocar la línea negrita. Entonces la apliqué y entonces ya me quedó así, pero no me está llegando o me queda por encima o por debajo de lo que tengo que alcanzar. Entonces le aplico una acción derivativa, le aplico una derivada y entonces al aplicar de esa derivada, esos valores que tengo, es que me genera la opción y que me quedó esta gráfica, esta salida como quedó. Eso es lo que me hace un PID en grandes rasgos, que yo lo puedo hacer discreto, digital ahí. No sé si con eso doy respuesta a la pregunta que tiene el PID. Entonces, el PID me genera esas acciones. Ojo, pero esta es la acción que me hace el PID. Pero si yo vuelvo aquí a mi sistema anterior, yo puedo tener mi PID. Hay lavadoras que tienen sistemas de control de lógica difusa, que es otra forma de control. Existe también controles de estado. Pero si no tengo retroalimentación, yo puedo tener mi PID acá y me da la salida. Pero si no tengo algo que me haga la retroalimentación, un sensor, no estoy haciendo nada. Puedo tener mi PID. Ese PID generalmente se coloca antes del sistema para hacer la acción del control. Pero puedo yo tener aquí, dentro de mi sistema, el PID, y después tengo mi planta, que es mi lavadora. Puede estar en lazo abierto o lazo cerrado. Pero la clave es la retroalimentación para que me dé las acciones de control que va a modificar en mi algoritmo y se sintonice. No sé si con eso doy claridad aquí al elemento, si se generan como preguntas. Aquí. Lazo de control son sistemas de control, lazo de control con sistemas sin retroalimentación y lazos de control cerrado totalmente lo contrario. No entiendo lo que escribes ahí. Cristian, dices, lazo de control son sistemas de control sin retroalimentación y lazos de control cerrado. No, existen sistemas de control de lazo abierto, donde no hay retroalimentación, y lazo cerrado porque hay retroalimentación. Listo. Ok, dice que me entendió la explicación. Ya vamos a volver aquí, entonces, al contenido aquí del curso. Listo. Voy aquí al contenido del curso. Entonces, esta era la primera actividad. Evaluación, cuestionario, ya tenemos elemento. La segunda, participación, foro temático. Voy aquí, ingreso foro temático. Cuando estoy ingresando aquí a foro temático, y una vez me manda la ruta directa ahí. Entonces, ojo, en el foro temático tenemos que cumplir algo que se llama la rúbrica tigre. Ese es mi criterio de valoración que voy a tener. Entonces aquí me está ingresando, me manda de una vez al enlace del foro temático. Aquí me está abriendo. Y aquí me dicen qué consiste el foro. Y siempre hay una secuencia de apertura. ¿No es cierto? Una secuencia de apertura que la tiene el instructor aquí generalmente abajo. ¿No es cierto? Entonces dice, estimados aprendices, los invitamos a ustedes a analizar el funcionamiento de sensores y actuadores y cuál sería su analogía con el sistema humano. Vamos a ver si aquí en la presentación, aquí en esta, listo. Tengo la explicación de lo que es la rúbrica tigre, la analogía de la sigla, no. Aquí está, era el que está en el mensaje de hoy, que me dice rúbrica tigre, rúbrica tigre. La rúbrica tigre, voy a aprovechar, voy a copiar lo voy a copiar en el tablerito, que ahorita les voy a mandar las imágenes del tablerito a ustedes, de la clase de hoy. Listo. Listo. En este otro tablerito, voy a pegar.
Listo. Lo que significa esa rúbrica tigre. Listo. Tigre es unas siglas donde dice la T de título. Entonces resulta que ¿cómo va a calificar eso? Ah, listo. Resulta que título me va a valer 20 punticos. Hilación, 20 punticos. Genera discusión, 20 punticos. Redacción, 20 punticos. Y enriquece discusión, 20 punticos. Si suman, son 5 criterios, todo eso me debe sumar 100 puntos. Es la suma de esos criterios, la suma. Para aprobar el foro o para aprobar cada actividad debe tener entre 70 y 100 puntos. Entonces yo veo cuando ingreso a mi foro temático, cuando yo estoy ingresando a mi foro temático, aquí en mi plataforma, y en mi secuencia de apertura, dice, estimados aprendices, ¿no es cierto? Esta es mi apertura. Los invitamos a que cada uno realice su aporte donde haga, entonces los invitamos a cada uno a analice el funcionamiento de sensores y actuadores en los procesos y describa con sus propias palabras el papel que cumplen los sistemas automatizados. ¿Cuál sería la analogía entre sensores y actuadores con los sentidos humanos? Participación en rúbrica, ¿no es cierto? Ojo. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, la idea es que a partir de esta pregunta ustedes den su respuesta teniendo en cuenta ese criterio de la rúbrica tigre. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ¿yo qué puedo empezar? Voy a responder. Cuando yo respondo en mi foro temático, aquí en el curso, ojo, hay algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta aquí. Cuando yo respondo, debo activar de texto enriquecido para separar párrafos y dar mis respuestas. Entonces, yo lo que hago aquí, entonces, lo primero que voy a hacer cuando yo responda, pues voy a aprovechar que tengo aquí el tablerito. Entonces, escribo un título. Ojo, entonces, cuando yo responda, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Ojo, ¿en qué se centra la pregunta? La analogía o comparación entre sentidos humanos y el cuerpo humano. Entonces, cuando yo escriba mi cuerpo, aquí debo escribirle un título. Entonces, ¿qué título le puedo colocar? Entonces, entonces la escribir. Mi comparación cuerpo humano con sensores y actuadores. Entonces en mi foro, entonces, cuando responda, ya tengo mi título, escribo mi título, listo, escribo mi título. Entonces debo escribirle, entonces, conclusión, primer elemento, debo colocar un título. Si no coloco título, ya tengo 20 puntos menos. Ya voy sobre 80. Hilación entre ideas. Entre ideas. Resulta que en mi foro temático hay una pregunta orientadora. Entonces yo puedo decir, a partir de la pregunta orientadora, ¿cuál es la analogía entre sensores y actuadores? A continuación voy a dar mi respuesta. Entonces ahí estoy haciendo mi contextualización en el foro. Y entonces yo veo el material 1. En el material de 1 me dice analogía entre sensores y los sentidos. Y en el material 2 de la semana 2, los actuadores y los músculos. Ya tengo elementos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa comparación? ¿Y qué es comparar? Decir qué elementos hay a favor o en contra de uno. Entonces lo explico con mis palabras. Venga, yo puedo decir que un ojo es muy similar a una cámara fotográfica, que de acuerdo a la intensidad de luz puedo distinguir yo los objetos, lo mismo en una cámara. Si no hay luz, no puedo ver nada. A no ser, pero encuentro que en los artificiales pueden tener una luz infrarroja, entonces pueden observar en la oscuridad, cosas que los ojos humanos no pueden tener. Encuentro una ventaja. Entonces, hay algunos elementos de visión artificial que me pueden suplir el sentido de la vista, como las cámaras. Ya hice una analogía, una comparación de un sensor. Ahora un actuador. Tengo los músculos, donde tengo los músculos de los brazos, de las piernas. Se puede hacer la analogía como un motor eléctrico.
o un pisto, o sea, los que vimos. ¿Y qué puedo hacer? Estoy haciendo una comparación. Ya con esos dos ya tengo mi comparación. Entonces tengo mi segundo elemento. Y entonces, a partir. ¿Cómo a partir? Entonces, en este segundo caso, listo. Entonces, ¿qué debo hacer? Ojo. Entonces, voy a colocar una notica adhesiva. Entonces, transcribo la pregunta y doy mi respuesta. ¿Y qué me está diciendo ahí? Ojo. Doy mi respuesta. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Sensor versus sentidos humanos y actuador versus músculos. ¿Cierto? Con mis palabras. Sensor. Listo. Entonces ya con este tengo mi segundo criterio. Cumple hilación. Ah, tengo 20 puntos. Pero si alguien empieza a hablar, como hay algunos casos, me empieza a hablar de otras cosas. Ah, es que el funcionamiento de los sensores y los motores, y me copia y me pega de internet, o cojo un foro de alguien y lo hago. Ah, pues eso es plagio. Tengo una herramienta de control de plagios que me va a detectar eso, ya les voy a mostrar, sino que le estoy mostrando la dinámica, ojo, le estoy mostrando la dinámica, ojo, cómo hago en rúbrica tigre, ojo, transcribo la pregunta y doy mi respuesta, segundo criterio. Tercer criterio, ojo, el criterio, generar discusión. Ojo, ¿qué es generar discusión? Formular una pregunta problemática, reflexiva, que me invite a la discusión. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Ustedes qué piensan que opinen? Yo no formulo ninguna pregunta. Oh, tengo que estructurar una pregunta que me genere discusión. Entonces, yo voy a colocar nota adhesiva azulita. Entonces, posibles preguntas. Listo. Entonces, ¿sería posible que una cámara artificial me reemplace los ojos en un ser humano? Estoy generando una pregunta que me genere discusión. Ah, pero ¿qué debo tener? Ah, buena ortografía. Toda pregunta empieza con signo de interrogación, ojo, y si coloco las tildes o no, guardar. Formulé una pregunta. Listo. Formularla, estructurarla. ¿Qué puede reemplazar con los ojos, los sentidos? Ah, otros 20 puntos. Listo. Resulta que yo cogí y escribí sobre los sensores. Cumplí parcialmente hilación, no contextualicé, no coloqué título, no generé una pregunta, escribí. ¿Y ustedes qué piensan? No me sirve, no me aplica. Oh, pues, 3 criterios para tener 20, 40, 60 puntos. Redacción y ortografía. Ah, tuve errores ortográficos. Oh, no lo hice legible. Ojo, entonces en este otro punto, este punto de acá, clave de acá, este otro criterio, ojo, para tener este es algo muy importante. Ortografía y redacción. Sentido común. Tenemos procesadores de textos que nos indican si una palabra está mal o bien escrita, la primera en ortografía. Ojo, debo cumplir eso. Y enriquecer discusión. Ah, bueno, entonces yo quiero mirar, quiero participar en enriquecer discusión. Este otro elemento. Ojo, entonces resulta que es que yo encontré en una página de internet y encontré un tema interesante. Entonces supongamos de decir, venga, yo voy a colocar en este fucsia. En la NASA realizaron la nariz electrónica. Este enlace pueden ver. Es importante
¿Por qué? Aporta el tema por... Listo. Estoy diciendo mis puntos. Y evito copiar y pegar de internet. Guardar. Listo. Entonces, aquí estoy dando como en ejemplitos, ojo, qué elementos puedo tener. Resulta de que alguien de ustedes escribió, entonces hizo su aporte. Ya entró aquí en el foro. Listo. Voy a empezar acá. Entonces, ¿yo qué hago? Copio y pego lo que usted escribió y yo busco una herramienta a veces de control de plagios que me detecte. Entonces, voy a coger, por ejemplo, aquí, José. Voy a coger, por ejemplo, esta de José. Cogí esto es lo que me escribió. ¿Qué es lo que yo hago? Control C, lo primero que yo hago, yo cojo aquí en mi navegador, yo tengo aquí ya guardado una URL para detectar plagios, que ahorita se las comparto. La hago sencillita, ustedes la pueden tener en línea. ¿Y qué es la misión en este momento? Enseñarles. Ustedes ven casos, venga, es que copió y plagió y no, y ojo, pero muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades. Tú puedes buscar, se llama Share Report Plagiaris, herramienta de control de plagios, cheque. ¿Yo qué hice? Entro, esta está en línea gratuita porque hay otras que son Turnitin, Plagiaris, entre otras que debo pagar o me dan una versión gratuita por un determinado tiempo. Estamos en un proceso académico en el SENA. Es un curso sencillo. Yo soy investigador y entonces ¿qué debo aplicar? Mi valor agregado. Si ustedes ven, estoy dando mi valor agregado en este curso, entonces que necesito, se van a participar del foro, me lo hacen bien. Si no, ojo, por eso lo estoy dejando opcionar. Yo retroalimento, califico, perdido, me haces plagio, lo hago con todo respeto, pero que hagan las cosas bien. Entonces por eso estoy ilustrando cómo necesito que me hagan las cosas acá. Control B. ¿Yo qué hago? Coloqué lo de él. Yo no voy a pelear con nadie, simplemente cojo las evidencias, aquí ingresé el texto, aquí más adelante me va a aparecer, mire, ojo, aquí me detecta gramática, ya tenemos error de ortografía, medición, le faltó tilde. Si vemos aquí, entonces tenemos un error ortográfico menor, listo. Aquí la pregunta, ¿cuál sería la analogía entre sensores y actuadores? La pregunta orientadora. Me hizo, escribió un título, sensores y actuadores, cumple sensores y actuadores con el cuerpo humano. Entonces, anihilación de esos 20, para mí, yo le daría 5 puntos. O 10 puntos igual a calificar. Dice, son importantes estos sistemas, me están dando una argumentación acá, y aquí me está haciendo y aquí le dice comprobar plagio. Me sale aquí, aquí todavía no me ha salido, está ahí. Y entonces me sale un porcentaje. Voy a ver si aquí en historial, en descargas, tengo imágenes de algunos que me han hecho plagio, como para que tengan en cuenta. Aquí les estoy mostrando la dinámica que hago. Si tengo la imagen de plagio de alguno de ellos. Listo, y aquí tengo, por ejemplo, una imagen cuando hice todo el proceso. Listo, porque no quiero, venga, aquí estoy mostrando y de pronto veo que hay unas personas que están muy sensibles o algo, creen que les voy a violar la intimidad, les vamos a violar la información, les vamos a atacar. Entonces, que desarmen sus corazones. Estamos en un proceso académico, mi objetivo es transmitirles un aprendizaje, lo mejor de mis experiencias, mis conocimientos, mis habilidades para mejora continua de sus vidas. Entonces, por eso en el foro, lo dejo opcional. Es que hiciste plagio, lo hiciste mal, te estoy dando las correcciones, tienes otros elementos para hacerlo, te estás dejando corregir. Entonces, que lo hagas con el mayor
con el mayor sentido. Entonces me estoy volviendo a unir. Aquí ya aparece se unió, ya va a volver a compartir pantalla. Quiero saber si por el momento quedó clara la explicación cómo participar con rúbrica Tigre en el foro. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? Bien pueda. Te escucho. Instructor, buen día. Sí, buen día. Instructor, sí, una inquietud respecto a la rúbrica. ¿La rúbrica solo aplica para el foro? Sí, nomás para el foro. Ah, ok. Ok, instructor. Lo otro tenemos cuestionarios y ya responder directamente de ahí. Y el foro, pues por eso lo pongo como opcional, porque hay otros que cogen y hacen copian y pegan de internet tal cual. Sí, sí, señor. Y entonces, ojo, eso es plagio, entonces yo dije, o toman el foro como muy folclórico, y entonces el foro es para generar conocimiento. Entonces, ¿qué les estoy generando? Venga, por eso hay esos criterios que va a tener para calificar. Y si cumples con esto, entonces si tú dices, no ha aprobado el foro, debe repetir, es porque no cumpliste los 5, o mínimo de esos criterios que me dé siquiera 70 puntos. Ah, ok, instructor, muchas gracias. Listo, aquí está, ya me dejó, estoy empezando a compartir pantalla, estoy esperando que me salga aquí en el celular. Listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Instructor, esta clase queda guardada Sí, está siendo grabada y yo la subo a YouTube y les comparto el enlace como la clase anterior. Ah, ok. Entonces, miren, entonces aquí, si ven, cuando aplico esa herramienta de control de plagio, ahí me sale, ya tienen 44%, esto es original, esta es la parte que resaltó, y entonces van a ver unas fuentes que son coincidentes. Ah, listo. Entonces, ojo, esta es la parte que está incurriendo en plagio, entonces ya te digo, del renglón tal, estás incurriendo en plagio, te debes citar y referenciar, te recomiendo hacer las citas y referencias, entonces, ¿qué herramienta entonces me ayuda a hacer ese control de plagios? Esta se las voy a copiar antes de, para reducirle. Parafraseo. ¿Y qué es parafrasear? Pasar eso a palabras de uno. Tenemos que nuestro idioma español es muy rico y entonces las palabras se pueden decir de varias formas. Entonces puedo buscar cuál sería el homónimo de, entonces, qué puedo asociar con, por ejemplo, ingresar? Introducir, meter, colocar. Pues ahí es donde empiezo a generar y cuando yo hago investigaciones o trabajos en documentos de universidad, muchas veces voy a encontrar eso. Andrés tiene todavía la mano levantada, no sé si vas a hablar otra, necesitas preguntar o si ya no tienes más preguntas, para que por favor entonces bajes la manito, si puedes hablar entonces con el micrófono. No, ya la bajé, instructor. No sé por qué aparece así todavía. Listo, ya parece que la bajaste. Listo.
Entonces, esa es la parte de participación en rúbrica Tigre. Que los invito a que miren, ojo, como sección de anuncios del curso, aquí en la primera parte sección de anuncios que lo envié el día de hoy, ahí dejo enlaces de que muestran, explican cómo hago citas, cómo referencias, y hay otro enlace donde si coloco de una URL que conecté, coloco la URL y él me genera automáticamente la referencia. Entonces, esa es la invitación que les dejo el día de hoy. Entonces, de acuerdo al orden del día, hemos aprovechado, entonces hemos hablado sobre actuadores, socializamos la evaluación, cómo participar en el foro temático. Entonces, quisiera saber si hay más preguntas o si no vamos a la conclusión del día de hoy. Aquí está lo que les dije en el anuncio de acá, entonces aquí les muestro normas APA. Este es, por ejemplo, si lo coloqué a abrir vínculo. Y cuando yo abro ese vínculo, en nueva pestaña, el que me va a mostrar, le coloco la URL y él automáticamente me genera la referencia bibliográfica en APA. Y aquí en este otro enlacecito me dice qué es una cita, cómo hacer una cita, por ejemplo, y el otro me genera la referencia inclusive. Esa es como la invitación a que miren estos elementos para que no incurran en plagio en sus participaciones. Entonces, Jairo, sí, tiene la mano levantada. ¿Qué preguntas tienes? Hola, buenos días, profe. Gracias por la clase. Es que estoy acá, estoy en el botón Foro Temático 2 y pues leo estimados aprendices, les invitamos a que cada uno de ustedes analice el funcionamiento de los sensores, actuadores, los procesos, tanta. Hay la pregunta pues indicaba cuál sería la analogía entre los sensores, actuadores con los sentidos del ser humano. Luego pues está la parte de clic para ver ejemplos de rúbrica de Tigre, que fue lo que acabaste de explicar, pero pues el enlace no está dejando ver. La pregunta como tal es, profe, o sea, nosotros, pues, activar texto enriquecido, ahí dentro de este recuadro, o hacemos un documento en Word y lo adjuntamos. Porque tienes que digitar, ahí no pueden adjuntar nada. Ok, Escribes perfecto. el texto. Ok. O sea, ahí no tengo permitido adjuntar. Tú escribes con tus palabras. ¿Qué me permite el texto enriquecido? De que tú puedas, entonces tú dices, activas texto enriquecido y puedes separar párrafos. Si no lo activas esto, todo te va a quedar conjunto como un masacote. Listo, profe. Como aquí, te quedó ahí. Ok, no, la pregunta va en función de esto. En la temática sería, la pregunta aquí, pues, inicial sería, ¿cuál sería la analogía entre los sensores y actuadores con los sentidos del ser humano? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Sí. Pero dentro de la rúbrica Tigre, pues tú pides un título, una pregunta, o sea, yo tengo que desarrollar la rúbrica Tigre en función de esta pregunta. Exacto. Ok, así como lo expliqué. No, que porque otros que cogen y empiezan a hablar. Es que la automatización es esto, ¿no? El foro está centrado. Ojo, si vemos el foro, ¿por qué me va si lo hago bien, me va a suplir las actividades 1 y 2? Porque tú tienes que leer, en la primera vimos sensores y en la segunda actuadores. Y para hacer la analogía, entonces tienes que empezar a escribir un título. Después de ese título, contextualizo a partir de la pregunta orientadora, doy mi respuesta con mis palabras, pueda formular una pregunta reflexiva que me genere discusión y voy a decir, venga, es que encontré en tal página un enlace muy importante, muy interesante que me habla de esto y nos aporta el tema por estas razones. Mira que ahí estás haciendo una actividad, construyendo conocimiento, generando y no solo copiando y pegando de internet. Vale, profe, gracias. Listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por ejemplo, aquí está es una retroalimentación que le hice a alguno de sus compañeros, vea. Su segunda intervención, título cumple parcialmente. Ya les expliqué por qué cumple parcialmente. Debe estar completo. Los primeros renglones, no realiza cita ni referencia. Y es que le estoy diciendo las fuentes donde hace. Entonces, ¿tú qué harías? Por ejemplo, yo tengo esta cita que le coloqué aquí, copiar vínculo. Y cuando yo abrí en esta otra que está ahí de la biblioteca, entonces yo puedo pegar ese y me va a generar de una vez la referencia y yo que hago la cita y qué hago en esa parte
por ejemplo, en el control me ocupo un 22%, entonces parafrasea o cambia algunas palabras de lo que hay ahí para que no tenga inconvenientes y pueda cumplir sin cambiar eso. Y la pregunta reflexiva que me generó, entonces, por ejemplo, aquí, en esta cita, esta fue de otra clase que estaba explicando cómo generaba las referencias, ahí pego en esa ventanita roja la URL y él me va a generar la bibliografía, así como la referencia para colocarla ahí. Entonces, es como la parte ahí. Aquí, pues, voy a cerrar las otras ventanitas que me está generando mucho, consumiendo mucho recurso. Entonces, quisiera saber si hay más inquietudes o podemos dar la conclusión del día de hoy. No veo que hayan escrito en el chat. Voy a revisar otra vez si alguien escribió algo más en el chat. ¿No? Listo, entonces como conclusión, ¿qué podemos decir? Hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos explicado el tema de actuadores, la solución de las actividades calificables, cómo dinamizar el foro con rúbrica Tigre de forma correcta, cómo acceder nuevamente a la plataforma y donde encontramos los materiales. Se les recordó un sentido de nivelación de que si aprobas el foro temático bien y no aprobaste las actividades de las unidades 1 o 2, tú puedes entonces puedes participar con rúbrica Tigre. Aquí ya me cargo la ventanita, listo. Entonces coloqué ahí la URL, aquí le digo, me está buscando a partir de esa URL y él me va a generar la cita como debe ser. Ojo, cuando yo hago la referencia es que una forma rápida, breve, es IEEE, coloco el corchete, coloco entre corchete la primera, le coloco 1 y abajo en referencias vuelvo a colocar el corchete y coloco el orden. Entonces vea, aquí dice adicionar. Mire. Y entonces aquí me va a aparecer la fuente, la referencia que va a colocar, está en norma APA séptima edición y en IEEE, ¿cuál es la diferencia? Es que le coloco el corchete. Si yo cito en APA, debo colocar el apellido o apellidos del autor o la corporación seguido de la fecha. Y entonces ahí ya me genera. Entonces este aquí me va a generar en un momentico la referencia en APA. Quisiera saber entonces, ya antes de terminar, mira, aquí tengo la referencia, entonces yo si yo fuera a citar colocaría Alberto. Aquí no dice, no registra fecha, entonces S fecha, sin fecha, SF o ND, y ya tengo mi cita ahí, y a la final coloco las referencias como están acá. Entonces quisiera en este momento aprovechar y les voy a preguntar directamente, aprovechando que estamos acá, qué nos llevamos de la conferencia web de hoy, cómo hemos visto el curso y qué observaciones o recomendaciones tienen. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por Andrés Mauricio? Si tienes algo por comentar, si no quieres opinar, pues estás en todo tu derecho. Si no, seguimos entonces con Alan Fernando. No, sí, señores, apenas me estoy colocando el día con actividades y susor. Qué pena. ¿Estuviste en toda la conferencia? ¿Te diste inquietudes? ¿Cómo te pareció? ¿Fue claro? La verdad sí fue claro, me gustó la temática. Respecto a los de la de control y el sistema de automatización. Y por otro lado, la rúbrica Tigre también me parece muy buena estrategia, instructor, que la implemente. Eso es como retroalimentar a la persona. A veces uno comete el error de pronto pegar algo a la red por rapidez y lo que termina es así, perjudicándose. Y eso es bueno. Eso es rápido. Si por ejemplo tú vas a hacer un trabajo de cualquier área y entran y copias y pegas de internet y quedas, por ejemplo, vemos el caso de esta ministra que dijeron plagio. Puede ser que ella haya escrito y por coincidencia la hayan encontrado. Entonces llegan los detractores y dicen, venga, como no citó ni referenció, entonces es plagio. Así sea por un renglón que haya hecho, si van a fondo y entonces le dicen, ah, plagio y queda tu reputación en el piso. Entonces por eso es muy importante esto es también para la vida. Listo, Andrés Mauricio, gracias por tu aporte. ¿Algo más?
No, señor, muchas gracias. Alan Fernando, no sé si tienes algo por comentarnos, alguna observación, sugerencia. Si no, seguimos con Jairo. Jairo Gómez, ¿tienes alguna inquietud, alguna observación? No, profe, por ahora pues todo está claro, ahí ya hay que trabajar el tema de la rúbrica Tigre para que podamos acertar de la mejor manera o cumplir con las expectativas que también usted se propone cuando nos interroga y nos lleva como a desarrollar ese conocimiento. Entonces, pues gracias, profe. Está chévere también el material de apoyo, por ahí lo he estado revisando, me parece bacano. No, pues nada, por ahora todo está bien, igual cualquier cosa ahí está el foro o el chat de WhatsApp para consultar, por ahora todo está claro. Listo, muy bien. Carlos Andrés, ¿tienes alguna inquietud? Listo. Elis Cordero. Profe, está todo claro yo. Gracias por todo lo que nos ha mostrado. Es de mucha ayuda. Gracias. Ok, gracias, Elis. Joan Macareno. Libardo Quintero. Miguel Giovanni. Listo, entonces les agradezco su participación. Ya si no, sí, Miguel. No, bien, profe, todo bien. Muchas gracias por pues, pues el compartir el conocimientos suyos para con nosotros. Muchas gracias. Ok, les agradezco. Entonces recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas. Les agradezco por su participación. Entonces ya con esto voy a terminar la grabación